Hola a todos, ahorita les voy a explicar cómo hacer su tarea. Lo que van a hacer es aquí, lo que ven, el Spanish 2, aquí está la página donde siempre van para ver los videos y para ver los eventos que vamos a tener. Entonces lo que van a hacer es van a seguir abajo. Ahorita hicimos ventas, entonces lo que hicieron ustedes es empujaron las ventas, y después van a ver la presentación de las ventas. Aquí lo ven en español, todo lo que hice en los videos. Y después aquí van a ver todos los videos. Ahorita vamos a ya estamos poniendo el cuarto. ¡Ay, Dios! Y después lo que tienen que hacer es completar la actividad de Google My Business, ¿ok? Entonces lo que van a hacer es van a empujar el siguiente. Aquí van a ver las instrucciones de Google My Business y también el ejemplo de Google My Business. Entonces van a empujar eso. El Google My Business. Entonces, lo que van a hacer es, creo que casi todos, sí, lo están haciendo, pues actually sí, todos lo están haciendo en su casa. No creo que nadie tiene un restaurante o algo. No me recuerdo, pero creo que todos están haciendo en su casa. Entonces lo que van a hacer es, como yo ya tengo uno, yo voy a hacer en incognito. Actually, let me see. Pueden ver mi, ya. So lo que van a hacer es van a hacer Google My Business. Y van a ver esto, Google My Business. Ahora, lo que van a hacer es tienen que sign in, ¿ok? Tiene que ser un sign in. Entonces, muchos de ustedes tienen su correo electrónico regular. Uno de ustedes lo tienen de su negocio. No sé, depende de ustedes, no sé cómo lo tienen. Yo tengo de mi negocio, es danea@lc.com. Y te acuerdas, el domain name es aquí, mira. Entonces, en cuanto ustedes agarran su domain name, pueden después hacer su sitio de web, pueden agarrar su correo electrónico que va a terminar a lo que sea, lc.com para mí. Y después pueden hacer el Google My Business. Ahora, si ustedes no tienen el domain name y todavía no han hecho su Google, su domain name y no han hecho su sitio de web, está bien. Nada más pongan lo que ustedes, su correo electrónico. Entonces, digamos, Danea, el otro que yo tengo, danearamos. Ese es el cual que yo tengo también. Pero, déjenme enseñar algo más. Sí. Ok. Entonces, lo que van a hacer es vaya a Google My Business, como le estaba diciendo, y aquí puedes ver exactamente cómo hacerlo. Entonces, vaya a Google My Business y haga clic, iniciar sesión. Entonces, lo que van a hacer, mira, vamos a empujar este. Aquí hay más información de cómo hacerlo. Pero la primera cosa que van a hacer es y esto es gratis. Entonces, si ves algo que cuesta dinero, no es verdad. Todo es gratis, ¿ok? Entonces, lo que van a hacer, yo ya lo tengo, pero lo que voy a hacer es, mira, you're going to do sign in. Y entonces van a poner su negocio, su nombre de negocio, ¿verdad?
And can I add one little thing, Danae, about Google My Business? It's so important that people are able to find their business when they type the business name in Google. So whether or not you want to include a physical address, it doesn't matter if you have a physical address or even a phone number. It just matters that when somebody is looking up your business name and type, that they can find you. And this is the best way to make that happen, is by putting it in Google My Business. And it's really easy and straightforward when they go through it. It walks them through the process. So, perfect, thank you. Yeah, totally. Entonces, lo que está diciendo Tanya es que aunque ustedes no tienen una ubicación, digamos, un restaurante, o si no quieren poner su casa, está bien. Es muy importante tenerlo allí. Porque como le estábamos diciendo antes, digamos que yo quiero comprar tamales near me, yo empujo eso, pues ahorita me está enseñando esto. ¿Ok? Entonces, lo que queremos que pase es que su negocio enseñe, que enseñe allí. Y si no tienes Google My Business, no se va a enseñar allí. No lo va a enseñar para nada. And as they get their website set up, and as they get social media and photos, they can keep adding to it and making it better and better and better. But it can be very simple at first, but it's just so important that they have people who can find them, right? Yeah, that's so true. Yeah, y en cuanto agarran más clientes, o ni agarran más, en cuanto crecen más y están haciendo más, pueden empezar a poner más cosas allí. No solamente tiene que quedarse como está al principio, lo puedes poner más y más cosas. Entonces, lo que quiero enseñarles es, entonces, digamos, déjame ver. Yeah, I was going to say, you probably can't walk them through the entire process here, but I would tell them that if they do get stuck at the part where they've inputted their information, but they can't finalize it because Google needs to verify, don't worry about it. Just take a screenshot of that so that we can see that they've started the process. And it usually, Google is pretty fast about verification. Yeah. They'll do it pretty quickly. And so for the assignment though, as long as they show us that they've attempted to put it on there, that's enough. And they can just keep adding to it as they go. Yeah. Okay, perfect. Como yo ya tengo el mío, no puedo poner la información, y como no tengo un negocio que puedo usar como un ejemplo, no lo puedo hacer. Pero aquí, si ves las instrucciones, te va a decir exactamente lo que tienen que hacer. Entonces, allí es donde vas a poner el nombre de tu negocio, la categoría que tienes. También puedes poner la ubicación si quieres. Si no quieres, no necesitas hacerlo. Después vas a poner donde están los clientes, entonces San Diego County, si específicamente en South Bay o Chula Vista, lo que sea. Después puedes poner su contacto de su negocio. Después aquí, si quieres poner, seleccione si desea recibir actualizaciones y recomendaciones, sí o no. Después aquí, verifique su negocio en Google. Entonces tienes que poner la dirección de donde usted vive, ¿ok? Porque lo que pasa es, en cuanto haces todos estos pasos, Google le va a mandar una tarjeta, y allí es donde tienes que verificar que su negocio es verdad. Entonces tienes que poner su dirección, y después, una vez que haya verificado su perfil, puede actualizar su perfil comercial. Puedes aceptar el mensaje, y allí. Aquí hay toda la información que necesitas. Déjame ver si puedo hacer esto. Digamos aquí. Después vamos a hacer service business. Let's do San Diego. Puedes poner el número de teléfono si quieres,
O también el sitio del web si tienes. Ay Dios, lo tengo que poner. Ok, pues no lo voy a hacer porque obviamente no quiero hacer eso, pero así es el proceso. And Tanya, what is it that you want them to upload on there? Tanya? Hello? So sorry about that. I was trying to get back onto Zoom with the volume. So all they need to upload is a screenshot of their Google My Business listing, or they can even upload the URL from Google, taking us to their business listing. So I'll give an example. I'll put an example in the assignment. In fact, actually, if I can just share my screen right now, I'll just Okay. show Yes. everybody. Perfect. So if they get over to, let's do, well, we're actually on Google, but we will put in, let's just do the Rec Innovation Lab, right? Innovation Lab. So if you go, But doesn't that happen after you verify it? so this would only happen after you verified. If they cannot, and verification can be automatic, which is lovely. It's wonderful when it's automatic. However, many of you will receive that message from Google that Yes. they need to verify it. So if they need to verify it, just a screenshot of the message from Google saying that it will be uploaded as soon as it's verified. Okay. If it Let is me- verified, they can do the URL just like this from the top. It's a huge long one. Okay. But they can do that, or a lot of people think it's just easier to take a little screenshot of their page. Either way is fine with me. Okay. Just so Let that me translate that. Entonces, unas veces la verificación pasa instantáneamente, pero no siempre. Entonces, lo que van a tener que hacer es cuando en la página dice la verificación, pueden tomarle foto a eso y eso es lo que van a entregar para la tarea. Ahora, allí la Tanya está enseñando cómo se ve el Innovation Rec y okay, so I actually can do that myself now that because I have a Google My Business. So let me do that part of it, the screenshot of it. sounds good. Yeah, Yeah. absolutely. Okay. So I'll go ahead and stop my sharing and let you do that. And yeah. Perfect. Okay. Entonces, lo que unas veces si es instantáneamente, puedes. Just let you know you're on the wrong screen. You're on the Nova. Thank you. Where am I? I'm so lost. Is it this one? Unas veces, thank you. Unas veces es instantáneamente, unas veces no es. Entonces, lo que quieres hacer es tomarle un screenshot diciendo, ok, la página final donde dice la verificación le va a entregar entre 1 a 3 días, algo así. Si ya es instantáneamente, lo que va a hacer, se va a ver así, mira, les enseño. Oh my goodness, I should have done this beforehand. I keep sharing the wrong one. My goodness. Well, my SEO needs to be fixed. Here's Bullhead's ball. Oh, I have this. Okay. Okay. So, lo que puedes hacer es aquí es el mío, lo que puedes ver, y puedes hacerle screenshot, oopsie. Puedes hacerle screenshot de so tomarle una foto, o puedes hacerle aquí, mira, el URL, se le copy. So eso es lo que voy a hacer, hacerle URL, le voy a hacer copy, voy a ir aquí, empezar tarea, abajo voy a hacer entradas de texto,
Voy a ponerle paste. OMG, that is long. Hopefully that worked. Y puedes ver que ya lo entregaste. So, pueden hacerla así, o si quieren le pueden hacer tomarle una foto y poner la foto allí. So, en cuanto hagan eso, digamos así. La foto no sirvió. Entonces, si pueden hacerle el sitio de web, está bien. O si quieren tomarle foto, también le pueden hacer así. Entonces, lo que sea. Pero ahí está. Así la tarea. Si tienen alguna pregunta, pueden preguntarle el jueves a nosotros. Ya es todo. Gracias.